Creado originalmente por Alan Moore en 1985 para el número 37 de la serie individual de Swamp Thing, John Constantine es, desde mi perspectiva, uno de los personajes más complejos y maduros de los cómics occidentales en general. Considero que sus historias estaban adelantadas a su época e incluso a día de hoy, ciertos sectores de la sociedad a más de 30 años después de la publicación de estas seguirían diciendo que los mensajes son progreso woke, lo cual, dicho sea de paso, solo refleja lo mucho que estaban adelantadas a su época. Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Para el momento en el que su serie individual fue publicada bajo el nombre de Hellblazer, la sociedad en general consideraba los cómics como algo meramente para niños. No eran un arte bajo los ojos de prácticamente nadie que no sea un fanático o un entendido del medio, y que haya visto lo que él mismo tenía para ofrecer historias más atrevidas que ya habían sido publicadas en ese momento, como la ya mencionada Swamp Thing, Watchmen, entre muchas otras. Este estatus del medio como algo que no es arte fue aprovechado por varios escritores como el ya mencionado Alan Moore, Neil Gaiman o del que vamos a abordar en este video, Jamie Delano, para hacer historias más transgresoras para la época y que pudieron pasar desapercibidas a los ojos de la sociedad conservadora occidental de ese entonces debido a lo ya mencionado. Basta con ver las restricciones que tenía el cine americano en ese entonces para darse cuenta de cómo censuraban cualquier cosa que atentase aunque sea mínimamente a los valores de la época. En este video ensayo era un repaso por algunos de los primeros números de Hellblazer, escritos por Jamie Delano, dibujado por John Ridgway y coloreado por Lovell Kinsiarski. Al igual que mencionar esos puntos interesantes y las razones por las que no solo estaban adelantados a su época, sino que también las razones por las que los considero de los mejores cómics en la historia del medio. ¿Quién diablos crees que soy el maldito Doctor Strange? El primer panel inicia con la imagen de un hombre obeso y de traje, corriendo por una acera. El dibujo es algo sucio y yo lo definiría como algo grotesco y aberrante, cortesía del ya mencionado John Ridgway. El narrador nos presenta a este hombre con el nombre de Henry Wampach. Nos lo presenta con una palabra clave. Está hambriento. Moscas decoran los paneles. Se nos muestra cómo el hombre corre de manera ansiosa, apresurada, y de una manera grotesca se nos muestra cómo empieza a devorar todo tipo de comida a su paso, mientras todos alrededor miran aterrados y sorprendidos, mientras el hombre no para de devorar todo. De manera sorpresiva el hombre empieza a adelgazar rápidamente y a pesar de todo lo que está ingiriendo, hasta que en un momento se intenta comer a una mujer que estaba cerca, para a los pocos segundos caer muerto enfrente de ella, mostrando un cuerpo esquelético que nos deja ver que prácticamente murió de hambre, y mostrar en el mismo panel con una tipografía que recuerda a las películas de horror americanas de los 60s, el nombre del número en sí, hambriento. Después de esta grotesca, misteriosa y un poco dramática de mi parte escena, saltamos a conocer a nuestro protagonista, John Constantine, el cual se nos presenta como un fumador, amargado y borracho, que acababa de volver de Estados Unidos a Inglaterra. El dibujo demuestra una Inglaterra sucia, con detalles como las basuras en el suelo, e incluso el estilo de dibujo ayuda a esta ambientación casi decadente, cosa que se repetirá mucho en las historias del brujo, y que queda demasiado con el personaje autodestructivo al que seguimos. John llega a una casa y es recibido por una señora. La señora le dice que un amigo suyo, un drogadicto, en palabras de la misma señora, entró a la casa buscando a John. John sube las escaleras a buscarlo, no sin antes el recuadro de texto nos muestra el pensamiento del mismo Constantine. Vuelva a su asquerosa cocina para torturar vegetales. Un pensamiento que acentúa demasiado el carácter de su personaje, en mi opinión. Al subir las escaleras, John enciende un cigarro y se sienta. A pesar de lo que le acaba de contar la señora, su primer instinto y prioridad es sentarse a fumar, algo que solo es interrumpido cuando mira en el suelo una jeringa. Al recogerla se da cuenta de que esta no solo contiene droga, sino también insectos. Al buscar por el piso se da cuenta de que todo está hecho un desastre y completamente lleno de insectos. Cuando entra al baño ve una imagen perturbadora de una bañera, con su amigo adentro,
completamente drogado y con el cuerpo lleno de insectos. No quiero narrar todo el cómic, esa no es la intención de este video, pero quería hacer hincapié en estas primeras páginas debido a que son la presentación tanto de la obra y el tono de la misma, como también del personaje en cuestión, algo que hace, desde mi punto de vista, de una manera espléndida e inteligente. Empezando por el principio, la página inicial que describí está adornada con moscas, un detalle que si bien es grotesco y tiene una función de incomodar, una vez que lees este arco de 2 números, este detalle cobra sentido dentro de la historia y se vuelve casi un spoiler de la misma. Otro recurso que me parece muy bueno e interesante está en el mismo personaje de John, y ahora mismo voy a hablar de eso. Las pocas palabras que dice el protagonista en estas páginas lo delatan como un tipo amargado y cínico, al mismo tiempo que sus pensamientos en cuadros de texto que sirven como una narración de primera mano del protagonista, el cual da un toque de misterio y misticismo a la obra que ayuda a asentar el tono de la misma. También visualmente tiene detalles que de igual manera sirven mucho con esto, como la basura en las calles de Inglaterra, un detalle menor pero que ayuda con la ambientación de la misma. Y mi favorito personal fue el hecho de que cuando Constantine sube las escaleras, y a pesar de saber que un amigo suyo estaba allí esperándolo, y estaba completamente drogado, él simplemente sube y enciende un cigarro al ser esta su prioridad. Lo cual solo nos demuestra el hecho de que John es un fumador compulsivo, algo que actualmente es indispensable dentro del personaje en casi todas sus versiones. Pero en su momento, cuando apenas estaban introduciendo al personaje, me pareció un recurso muy inteligente para demostrar este tabaquismo. There's no point quitting now. Al final de este pequeño arco de 2 números, John mete un demonio dentro del cuerpo de su amigo y los mata a ambos. No es algo que él haya querido, ni de lo que se enorgullezca, y probablemente sea algo que lo atormentará para siempre. Algo que se demuestra cuando su amigo se vuelve uno más de los fantasmas que lo siguen y que probablemente murieron por culpa suya. Todo este arrepentimiento se muestra con el hecho de que se pone ebrio para sobrellevar eso. Nada nuevo para el autodestructivo John, e incluso la forma en la que lo dibujan en estas últimas páginas es con una cara completamente demacrada y agotada. En una entrevista le preguntaron al escritor Jamie Delano cuánto de su personalidad se había filtrado en el carácter y la personalidad de John Constantine, a lo que él respondió, y cito, probablemente más de lo que me gustaría admitir. En otra entrevista, él dijo lo siguiente acerca de su relación con Alan Moore y cómo había llegado a ser escritor de cómics. En algún momento a principios de los años 80, cuando Alan ya había establecido una reputación en los cómics y yo estaba jodiendo, drogándome y conduciendo mi taxi, aburrido y frustrado con el mundo y la mayoría de las personas condenadas a habitarlo. Con toda esta información y la forma en la que se expresa en la segunda entrevista, no es muy difícil deducir que Delano tomó bastante inspiración de sí mismo para crear la característica de personalidad de Constantine. Una personalidad que es una de las características principales del personaje, y una de las más representativas del mismo junto con su icónica gabardina. John no va en mallas de colores como la mayoría de los superhéroes o personajes de cómics. Lo único que lo distingue son esas características, junto con el tono de sus historias, las cuales son crudas y sobrenaturales, pero de cierta manera realistas, de lo cual hablaré más adelante en el video. Pero volviendo al punto, todo esto es en su mayoría obra de Delano, salvo tal vez la gabardina, que se la podemos atribuir a Rick Page y John Totleben, que fueron los dibujantes originales en Swamp Thing, aunque probablemente el mismo Moore influyó demasiado. Pero creo que ya se entendió mi punto con Delano y su influencia en el personaje. Así que continuemos. Habiendo hablado ya de la presentación del personaje y de cómo hicieron esta, me gustaría hablar de lo que más me interesa en este análisis: sus temas políticos y cómo lo mezcla con la magia bizarra de su universo. Y para esto tendré que saltar al número 4 de la misma serie y de la misma run de Delano. Así que vamos para allá. Este cuarto número inicia con la escena de una niña jugando sola en una colina. La niña se nos presenta como Gemma, y está lamentándose debido a que se acaba de mudar a ese barrio y tuvo que dejar a todas sus amigas atrás sin conocer a nadie en este nuevo lugar. En un momento aparecen 3 niñas, las cuales le mencionan a Gemma que están casadas con él.
alguien con el que viven y que les daba regalos, al mismo tiempo que les dejaba hacer lo que sea siempre y cuando él esté de acuerdo. Debido al hostil lugar en el que vivía, a causa de que su padre era un fanático religioso y ahora no tenía amigas, Gemma terminó aceptando en ir con ellas a conocerlo a él. La niña resulta ser la sobrina de John Constantine, el cual, al enterarse por medio de la desaparición de esta en la radio, decide conducir hasta Liverpool para ayudar en la búsqueda. Haciendo un resumen rápido del número, al final John, después de un ritual, encuentra a su sobrina a punto de desposar a un señor que resulta ser algún tipo de cultista o brujo, que tenía hipnotizadas a todas esas niñas y las había obligado a que se casaran con él. John logra derrotarlo junto con la ayuda de una bruja con la cual habían dormido la noche pasada. Al volver con su hermana, Constantine la reprende debido a que su marido estaba metido en un culto que estaba afectando de manera negativa a su familia y había provocado las circunstancias para que la niña buscara una salida al seguir a esas niñas con la esperanza o la promesa de un lugar mejor, entre comillas. Este número tiene cosas muy interesantes de las que me gustaría hablar, empezando por la obviedad de que el señor con el que las niñas se casaban es una representación obvia de un pederasta que las manipula para que tengan relaciones con él y piensen que lo aman, de cierta manera un poco retorcida, a decir verdad. Pero sin duda lo que más me gustó del cómic fue el cómo trata el tema de las sectas y los cultos de una manera que es muy realista y entra dentro de la narrativa del mismo cómic. Y ahora mismo voy a entrar en detalles sobre eso. Durante el número se nos cuenta que los padres de Gemma estaban metidos en una secta llamada la Cruzada de la Resurrección. Esto debido a que estaban pasando tiempos difíciles económicamente hablando y estaban vulnerables. En la vida real, las sectas y los falsos pastores tienden a buscar y aprovecharse de la gente que está pasando por momentos difíciles. Y para el año 1988 en el que se estrenó el cómic ya había ocurrido el escándalo de organizaciones como Los Hijos de Dios o la ya archiconocida familia Manson, que le había mostrado al mundo y a la sociedad en general lo peligrosas que estas organizaciones pueden ser, y cómo buscan adeptos y fieles en gente marginada de la sociedad o gente que está pasando por problemas difíciles, infectando a estas personas vulnerables con sus ideas que muchas veces son dañinas o horribles. Y basta con buscar el caso de la secta ya antes nombrada, de Los Hijos de Dios, para darse cuenta de a qué tipo de ideas me refiero. O en el mejor de los casos, estas organizaciones estafan a sus fieles, prometiéndoles riquezas y que todo lo que les den se les multiplicará y recompensará para salir de la situación difícil que están viviendo. Nunca olvidaré mi ceremonia de iniciación. Casos como el de Larry Fardat, que necesitaba dinero urgente debido a la enfermedad de su hija, el cual le donó al pastor Todd Combs y a todos los ministros de su iglesia, con la promesa de que Dios se lo multiplicaría y podría pagar el tratamiento de su hija, algo que evidentemente no funcionó, y al final perdió su casa para poder pagar los tratamientos de su hija, y su familia quedó completamente desmoronada. Y este caso no es aislado. Otros ejemplos como el de Kenneth Max Copeland, el cual fundó la organización religiosa Kenneth Copeland Ministries, y que por sí solo tiene una fortuna de $760 millones, la cual en su mayoría es a base de donaciones con la promesa de que a los fieles Dios se les retornará 100 veces mayor a lo inicial. Con esas mismas palabras lo dijo. Como pueden ver, no es muy difícil conectar todo lo que mencioné con lo presentado en el cómic y ver cómo este representa este tipo de sectas de manera natural e ingeniosa dentro de la narrativa, pero sobre todo, y lo más importante, de una manera realista. Y personalmente, este es mi número favorito del primer tomo, al menos de los publicados por Smash, claro, porque en el segundo tomo hay otro que lo supera con creces, pero que por desgracia no podré abarcar en este video. En el número 6, John, caminando por la calle, se topa una pandilla de jóvenes, neonazis prácticamente, que al ver a un hombre misterioso caminando, lo acusan de homosexual y lo siguen hasta dentro de un baño, en donde descubren que no solo no es un hombre homosexual, sino que ni siquiera es humano. Es un demonio que los acorrala y acaba con todos de una manera violenta, y que en el mismo panel muestra el título del número en cuestión, curiosamente llamado Prejuicio Extremo.
Lo que me interesa de este cómic en específico y la razón por la que lo incluí en el video es porque en cierto momento Constantine tiene que huir de una especie de zombies sobrenaturales y decide esconderse en la casa de un amigo llamado Rey, el cual nos enteramos se encuentra prácticamente atrincherado en la misma, debido a que se había divulgado el hecho de que tenía SIDA y prácticamente no podía salir a ningún lado debido a las constantes amenazas que recibía e incluso rompieron el escaparate de su tienda, a la cual ya no va nadie por miedo a contagiarse. Pero es lo que pasa en el número siguiente lo que realmente considero potente y transgresor, en especial para la época. En esta escena vemos a Rey hablando con una amiga, y ella le pregunta si es verdad el rumor de que tiene SIDA, a lo que Rey sin titubear le responde: SIDA, cariño, no tengas miedo de llamarlo por su nombre, es lo que quieren que hagamos, que lo metamos en el armario, con todos los m******. Solo abrirán los ojos cuando los héteros empiecen a morir. Para entonces será demasiado tarde. Para entender el por qué considero esto tan adelantado a su época y tan transgresor, tenemos que volver a los años 80, así que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Durante la administración de Ronald Reagan fue cuando tuvo lugar la epidemia del SIDA. Al inicio la sociedad en general no le importaba, la enfermedad afectaba únicamente a homosexuales y esto fue aprovechado por iglesias y conservadores diciendo que era un castigo divino, por la vida de libertinaje que esta gente había llevado hasta ese momento y por la desviación de los valores tradicionales. ¿Qué hizo la administración de Reagan? Absolutamente nada. El SIDA no fue mencionado ni tratado como un tema serio cuando apenas estaba empezando y únicamente actuaron cuando se dieron cuenta que la enfermedad se había extendido entre todo tipo de gente, y no solo homosexuales. Cuando el gobierno y la administración de Reagan actuaron, para entonces era demasiado tarde. Basta con escuchar esta entrevista que tuvo el reportero Lester Kinsolving en 1982 con el vocero del presidente en ese momento, para darse cuenta de la posición que tuvo el gobierno. Does the president have any reaction to the announcement of the Center for Disease Control in Atlanta that AIDS is now an epidemic in over 600 cases? And over a third of them are died. It's known as gay plague. No, it is. I mean, it's a pretty serious thing. That one in every three people that get this have died, and I wondered if the president is aware of it. I don't have it. Are you? Do you? You don't have it. Well, I'm relieved to hear that, Larry. Do you? I'm delighted. No, You I don't. didn't answer my question. Oh, I just wondered. How do you know? Does the president, in other words, the White House looks on this as a great joke. En esta entrevista se nota el poco interés que le daba el gobierno al tema en ese momento, y mucho peor de la población en general. Después de esta entrevista la cosa se mantuvo igual unos años más. El presidente nunca habló de esto hasta que las cifras se volvieron alarmantes y los homosexuales ya no eran los únicos afectados. Y todo esto pasó porque, pues, los gays no votan a los republicanos. Después de todo esto, lo que les acabo de decir, las palabras de Rey no solo cobran sentido, sino que también se vuelven proféticas de cierta manera y transgresoras, en especial para el año en el que salió el cómic, que les recuerdo era 1988. Y todo esto lo hizo en tan solo 2 globos de texto y en un único panel. Para finalizar este video voy a hablar del número 13, titulado En la playa. En este cómic, John visita una playa al lado de una planta de energía nuclear, y justo en ese momento el reactor estalla y empieza el apocalipsis. El cómic es algo perturbador, con paneles sumamente grotescos, momentos sumamente extraños, incluso para los estándares de Hellblazer, en los cuales no indagaré porque no es el punto de este video. Lo que realmente me interesa de este cómic es el cómo ejemplifica el terror que la población sentía a la energía nuclear. La catástrofe de Chernobyl, en donde había explotado el reactor de la central nuclear Vladimir Lenin en Ucrania,
a tan solo 2000 kilómetros de Gran Bretaña y mucho menos del resto de Europa, tenía la gente aterrada por el peligro que la energía nuclear podía representar. La gente ya había visto qué se puede hacer en cuestiones armamentísticas con esta energía en Japón, y ahora había visto lo que podía provocar al no manipularse bien, en una catástrofe que había pasado hace poco más de 2 años en aquel momento, que de hecho sea de paso, eso es imposible y ninguna planta nuclear ni en su peor fallo podía crear una catástrofe como la de Chernobyl, pero de eso no va este video, y ya hay un video de Datum Blog que lo explica 1000 veces mejor de lo que yo podría hacer, y que la verdad lo recomiendo mucho. Tengo que pensar. Ay, 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 por aquí debe estar el manual, algo que diga cómo funciona esto. Ay, el manual. El manual. Ay, ay, es más gordo que una guía telefónica. Felicidades por la compra de su reactor de fisión lenta, Fisionador 52. Ve al grano, viejo. ¿Qué es esto? Uy, no sabía que un reactor nuclear sería tan complicado. El temor de esto fue tal que se sigue viendo hasta la actualidad en cosas como que Alemania cerró varias plantas nucleares por presión de organizaciones como Greenpeace, que son abiertamente antinucleares, o el hecho de que si le preguntas a la gente si estaría de acuerdo en que se construyera una central nuclear en su ciudad, la mayoría diría que no, con argumentos que en su mayoría son temores a causa de la catástrofe de Chernobyl. En una entrevista le preguntaron a Deleino sobre la política en sus obras, a lo cual él contestó: soy incapaz de permanecer al margen del mundo en el que mis lectores y yo estamos obligados a vivir. Ese es, en última instancia, el combustible que me impulsa como escritor. Sin duda hay muchas más formas efectivas de tratar e influir en la realidad de nuestra existencia que escribir ficción extraña, pero, para bien o para mal, esa es la única habilidad que tengo. Estas palabras son perfectas y quedan perfectamente con todo en lo que hablé este video. Y también encajan y resumen completamente el punto de este, y a todo a lo que quise llegar durante los minutos que llevo aquí hablando. Quise hacer este video porque John Constantine es uno de mis personajes favoritos, no solo de DC, sino de los cómics en general. Y siento que no se habla mucho de él y de sus historias, en especial de estos aspectos en estas. Casi siempre se enfocan en lo oscuras y perturbadoras que pueden llegar a ser, lo cual tiene sentido. Tiene sentido porque las historias son demasiado oscuras, demasiado perturbadoras y demasiado maduras. Pero debemos de recordar que uno de sus creadores principales es Alan Moore, un hombre cuyas historias son abiertamente políticas y con temas muy evidentes de crítica social. Cuando se habla de Watchmen o de Before Vendetta, siempre se tiende a mencionar el trasfondo, ya sea político o social, de estas obras, pero rara vez se le da el mismo tratamiento a Hellblazer, una obra que, si bien no fue escrita por Alan Moore, de igual manera tiene este aspecto político y social que no tiene nada que envidiarle a las ya antes mencionadas. Ya que aún con lo que mencioné, hubo bastantes obras y bastantes historias de las cuales no hablé, que son dignas de ser leídas y apreciadas, igual que las que mencioné, como El Horrorista, que me parecía una chulada de cómic, un dibujo precioso, una historia preciosa, una escritura preciosa. Es mi cómic favorito de los que ha publicado Smash. O también Ciudad Demonios, que también un dibujo súper original, una historia súper buena y muy buena en general. El número 5 también del primer tomo, el cual toca el tema del estrés postraumático en los veteranos que volvieron de Vietnam, o la ya más conocida Historia de Newcastle, entre otras que podría hablar y que tienen la misma profundidad que todas las que hablé en este video. Pero elegí esas tres precisamente porque fueron las que personalmente más me interesaron y más me gustaron, en especial por los temas que tocan. Simplemente los invito a leer más sobre John Constantine, ya que es un personaje muy complejo y con historias igual de complejas y que no tiene nada que envidiarle a otras historias del medio que son más reconocidas. Este es mi primer video en general de este estilo, más trabajado, y me gustaría que me dejaran recomendaciones en los comentarios, críticas, lo que sea que me pueda ayudar a mejorar en mis próximos trabajos. Está mi Twitter ahí abajo y, en fin, espero que les haya gustado y
todo eso. Ojalá les haya gustado. Díganme todo lo que opinen en los comentarios. Esta parte no está guionizada, así que simplemente estoy improvisando lo que siento. Pero en fin, eso es todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final.